todos, porque nos parece injusto, porque estamos al lado de docentes y conocemos lo que laburan. Le agradezco estos minutos a la secretaria general de CETERA, ¿sí? A Sonia Leso. Sonia, muy buenas tardes. Gustavo Perilli, Andrés Méndez y Walter Episcopo, quien te habla, la saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias, Sonia, por darnos estos minutitos para charlar aquí de igual a igual por Radio Sónica. Y bueno, la verdad, acá tenemos un Gustavo que es profesor de universidad. Bueno, la verdad que dolidos, y la he escuchado ayer. Primero le quiero preguntar por esto que está todo, ¿no?, en la opinión pública con respecto a lo que ha dicho Soledad Acuña, que la verdad nos dejó a todos atónitos, pero si uno piensa, dice, bueno, son los mismos que alguna vez dijeron los que caían en la escuela pública, ¿no? Sí, tal cual. La verdad que si uno, por un lado, ofende y duele y molesta, pero por el otro lado, como usted dice, si uno hace la lista de los dichos de Burri, Finocchiaro, Macri, Vidal, en realidad es una misma línea política en el sentido de despreciar el trabajo docente y la tarea del maestro, de la maestra, del profesor, de la profesora, del director, y por el otro lado denostar la formación docente, la escuela pública. La verdad que es difícil pensar en más epítetos, ¿no? Porque dijo viejos, coviejas, vagos, Fracasados que después... izquierda. Sí. Digamos, si uno se pone a pensar, y la verdad que yo estuve revisando a partir de todas esas cuestiones porque uno se pone a pensar y a leer y a argumentar y a buscar cuestiones, porque ella cita una encuesta que hizo el gobierno nacional en el 2017, ella no dice que fue en el 2017, pero en realidad es un relevamiento que se hizo en la gestión del PRO en la Nación, y ella dice que un porcentaje importante estudiaba porque le daba un empleo estable. Primero decir que no es un defecto que alguien busque un trabajo estable. Totalmente. Salvo que sea una virtud tener un trabajo precario, ¿no? Uh-huh. Pero lo que no dice, porque yo después encontré ese relevamiento, que es en realidad un relevamiento a estudiantes de la carrera de formación docente, y uno de los puntos es motivos de la elección de la carrera. Y mire lo que sorprende, el 78% de los estudiantes contestó que estudiaban magisterio porque creían que la educación era importante para la sociedad. Un 75% lo hizo lo hice por vocación porque me gusta enseñar. Un 66% dice que porque le interesa trabajar con niños, niñas y adolescentes. Y solo un 55% dice que además le garantiza un empleo estable, que tampoco es un pecado. Pero lo que no da ella en esa encuesta es que el 78% dice que porque la educación es importante por la sociedad. Claro, uno piensa en se piensa en el otro, y en enseñar, ¿no? Y que esto sea cada vez mejor, tratar de dejar una semilla, dejar una enseñanza. Claro, realmente, ¿no? Y... en ese sentido, me parece que hay una estigmatización que el PRO hace sobre la profesión docente, que lo vimos también cuando pretendieron cerrar cuando pretendieron cerrar los 29 institutos y crear la UNICABA. Es decir, hay una línea de trabajo que empieza con el desfinanciamiento educativo y el financiamiento a fundaciones privadas, escuelas privadas en desmedro de lo público, el desfinanciamiento del presupuesto educativo que año a año baja, porque lo que no pueden explicar es por qué, siendo uno de los presupuestos más altos de la Argentina,
y el PBI per cápita más alto de la Argentina, financian permanentemente la educación. Y en ese sentido, sí, creo que en esa línea va, ¿no? El objetivo es ese, que cada vez haya más educación privada y menos educación pública de calidad. Gustavo, te está escuchando Sonia, preguntita para ella. Buenas tardes, Sonia, mucho gusto, Gustavo Perilli. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, muy bien, un gusto de escucharla. Sí, Sonia, la escuchaba y se me venía ocurriendo una cosa como que hay así una especie de contradicciones en los discursos de la gestión anterior, ¿no? Y la gestión de la acá de Cava, de la ciudad de Buenos Aires, y también contradicción y un poco de alevosía, porque, a ver, dicen por un lado, o sea, denostan y vienen deteriorando, y nosotros lo sabemos ya desde hace décadas, ¿sí? La educación pública, este tipo de corriente de pensamiento, la viene denostando a la educación pública, pero después hablan mal de la educación pública. Dicen, no hay docentes, es muy mala, por ejemplo, es muy mala la educación primaria, es muy mala la educación secundaria, pública, obviamente. Pobre el que caiga en la educación pública. Exactamente, la Universidad de Buenos Aires. Para mí es digamos, un dolor, porque desde marzo vengo dando clases desde mi casa, soy docente de economía, ¿sí? Pero ¿por qué no dicen que directamente ellos prefieren una educación privada? ¿Y por qué dicen después de que no entienden por qué se deterioró tanto si justamente esto que usted menciona, el desfinanciamiento y demás, es la causa y la razón política, digamos, de lo que por ahí a veces todos peleamos, digamos, en la educación pública, los problemas que tenemos dentro de la educación pública? Y porque creo que es muy brutal decir que prefieren la educación privada y que han transferido cantidad importantísimos de recursos a la educación privada o a fundaciones privadas. Eso, digamos, no se animan a decirlo. No se olvide que esto brutal que se escuchó en el Zoom era un Zoom privado de un grupo pequeño, claro, de una charla con Iglesias, que yo creo que Acuña no se hubiera atrevido a decirlo en un canal de aire, claro, que escuchan millones de personas. Porque si usted recuerda, cuando fue el dicho de Macri, de caen en la escuela pública, la opinión general, porque ellos tienen una convicción que es que la gente piensa como ellos. Y yo creo que ahí están muy equivocados, porque hay una opinión muy fuerte de la sociedad, usted lo debe saber como profesor, del apoyo de la comunidad. Los padres han visto el esfuerzo de los maestros. Nosotros hemos hecho relevamientos de CETERA y encuestas de CETERA, y la verdad que los padres, con lo difícil que ha sido este año, y los maestros y profesores con lo difícil que ha sido este año para nosotros, pero hay un reconocimiento de la sociedad en el esfuerzo que significó este año, en la tarea docente. Entonces yo creo que ellos no pueden decir todo lo que piensan, ¿no? En ese sentido, porque eso sí que para la gente es un límite. Yo recuerdo haber leído ahora, a partir de lo que dijo Acuña, textos que me emocionaron muchísimo de maestros de todo el país sobre este tema, que conmueven, porque dicen: yo soy hijo de un peón, trabajé de mozo en la escuela secundaria, trabajé de mozo toda la carrera, me recibí de profesor de lengua y literatura y estoy orgulloso de ser docente. Y hay cantidad de testimonios de ese tipo. Y cuando Macri dijo caen en la escuela pública, las redes se llenaron de testimonios de padres, de ciudadanos, de distintas profesiones, diciendo: yo fui a la escuela pública y soy médico porque fui a la escuela pública, soy psicóloga porque fui a la universidad pública, soy enfermera porque... O sea, la escuela pública argentina tiene un prestigio, primero, en América Latina y en el mundo. Las universidades públicas argentinas compiten con las universidades del mundo. Las escuelas públicas argentinas están castigadas. Cuando usted mide el rendimiento en cualquier prueba de evaluación,
La diferencia está en el nivel socioeconómico, no en si es pública o privada. Si usted mide una escuela pública del centro de Rosario, lo digo como ejemplo porque yo soy rosarina, si usted mide las encuestas, aún las que se hicieron en la gestión del macrismo, que una escuela del centro rosarino pública con una escuela privada del centro rosarino le da mejor a la escuela pública. El problema está en el nivel socioeconómico. ¿Por qué? Porque en las escuelas de la periferia nos faltan maestros, infraestructura escolar, profesores de educación física, bibliotecarios, auxiliares docentes, porteros, computación, un montón de cuestiones que son fundamentales. Entonces, en la discusión tiene que ver con la inversión educativa y con fortalecer una educación de calidad. Y estos señores y la ministra Cunha, eso no les importa, al punto que hacen ir a 2 chicos abajo de sombrilla en pleno noviembre, nada más que para hacer una foto y para salir por televisión. A eso quería ir. El niño se puede encontrar con sus compañeros, si se va a contagiar o no. La verdad es un tema muy complejo. A eso quería ir, las famosas burbujas, digamos, están exponiendo, acá me parece que era un tema político, ¿no? El tema de que acá desde la ciudad de Cava el gobierno quería que vuelvan para sacarse la foto y demostrar, ¿no ves que acá no pasa nada, lo tenemos controlado? Como para contrarrestar lo que estaba pasando por ahí en provincia y que Kicillof decía, no, muchachos, todavía no, esperen. Parecía que ahí también estaba la grieta, ¿no? Ellos querían abrir como sea, poniendo sombrilla, cortando una calle, donde sea. Y es una locura también eso. No, pero además, de hecho, se tuvieron que cerrar escuelas porque se contagiaron maestros y chicos. Porque lo que no le dicen a la sociedad es que los chicos se contagian y contagian, y los jóvenes se contagian y contagian. Entonces, y los padres lo saben, por eso la mayoría de los padres, ni en pública ni en privada, mandó a los chicos a la escuela. Sí, están yendo 2, 3. Los chicos fueron porque les prometieron que iba a haber una computadora que jamás se la dieron, porque todavía la nación está esperando que les den el listado para darle a los chicos la computadora y que puedan trabajar tranquilos en su casa. Claro. Entonces, pero no es solamente la discusión con Provincia de Buenos Aires y Cava, porque esa es una discusión ficticia. Quiero decir, no es la discusión real. La discusión real tiene que ver con lo epidemiológico. Claro. Tiene que haber bajo o nulo nivel de contagio. Y en Capital, en Córdoba, en algunos distritos del conurbano y en Santa Fe no hay bajo o nulo nivel de contagio. Entonces, en los lugares donde se abrieron las escuelas son en las localidades pequeñas donde hay bajo o nulo nivel de contagio. Formosa, algunos lugares en San Luis, algunos lugares en La Pampa y algunos lugares en Santa Fe. Lo demás no se pudo abrir porque hay casos de coronavirus por todos lados y porque hay que seguir cuidando a los chicos y porque estamos a un paso de la vacuna. Nos falta poco para tener la vacuna y para poder hacer que la sociedad pueda tener, que la ciencia nos pueda aportar un beneficio a esta terrible pandemia que no es acá. Mire, hoy cerraron todas las escuelas de Nueva York. Hoy. Sí, cerró todo, sí. Todo. Y los maestros, yo les digo porque estoy en la Internacional de la Educación Mundial y hablo con maestros de España, de Bélgica, de Portugal, de África, de Asia, de Estados Unidos. El otro día tuvimos un conversatorio con los docentes de Estados Unidos que están desesperados por los miles y miles de maestros y enfermeros contagiados que hay y que Trump les obligaba a dejar abiertas las escuelas, o algunos estados, porque ahí lo deciden los estados. Hoy cerró Nueva York. En Francia hay miles de docentes contagiados, tuvieron que cerrar un montón de provincias, tuvieron que cerrar. En Bruselas se está evaluando volver a suspender las clases. En Portugal se suspendieron las clases. Están en el segundo brote. Se habla de un posible segundo brote en Brasil. Entonces, la verdad, tenemos que ser cuidadosos.
Acá lo importante son los chicos. A ver, mire, y los docentes, ¿no? Porque por supuesto. Mire, Pero usted imagínese sí. que si los docentes se contagian, no hay clase igual. O sea, ese es el problema que deberían saber. Y la otra cosa que a mí me preocupa mucho es el tema de la cuestión de lo que tiene que suceder, en el sentido de que tenemos que hacer un esfuerzo más. Mire, estamos todos cansados. Yo tampoco veo a mi familia y me he cuidado muchísimo todos estos meses. Vivo en la provincia, soy santafesina, nosotros tuvimos mucho más tarde los casos y sin embargo nos empezamos a cuidar desde marzo. Ahora, hay que cuidarse, porque si falta tan poco para la vacuna, si podemos lograr inmunizar a millones de argentinos, las clases van a volver sin este problema que hoy tenemos. Entonces, ¿por qué arriesgar la salud de maestros, de niños y de jóvenes? Por una foto, claro, por una nota en un periódico. La verdad, me parece que hay que ser más respetuoso en ese sentido. Es una epidemia mundial. Acá están yendo 2 o 3 chicos en algunas escuelas, 2 o 3 Sí, chicos, los padres no lo mandan. No, lo sé, mire, ¿por qué? Porque en el gremio nuestro de UTE está haciendo un relevamiento lugar por lugar. Tenemos las fotos y la preocupación de los maestros, que además dicen del nivel de presión que han hecho para que vuelvan a la escuela, obligándolos cuando tienen miedo de contagiarse, porque muchos van en subte a trabajar y los subtes están llenos de gente. Sí, sí. Entonces, la verdad que me parece que frente a esto que estamos viendo en el mundo, que hay una segunda ola, el peligro que significa la necesidad del cuidado de la salud, creo que hay que tener un poquito de... Hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Sí. Porque mientras tanto la ciudad podría condicionar las escuelas. Bueno, podría poner lo que hay que poner en infraestructura. Tal cual. Capital supo tener una de las mejores inversiones educativas de la Argentina. Y uno de los mejores salarios de los maestros de la Argentina, y no es la situación de hoy. Y ya le digo, tiene un Producto Bruto Per Cápita que se equipara al de Bruselas y al de Bélgica, y le puedo asegurar que las escuelas no son las de Bélgica, por lo menos en una parte de la ciudad. Entonces creo que tiene que haber un reconocimiento a la tarea inmensa de los docentes, una mayor amor por la escuela y por el trabajo de los docentes, más que es alguien que conduce, porque yo lo que a mí me asombra, como me asombra muchas veces los dichos de Fino Chiaro, que ha sido tan agresivo con los maestros y con Cetera, es decir, pero esta gente conduce los destinos de los maestros. Entonces, ¿cómo si habla con tanto desprecio, qué empatía se puede poner para trabajar en mejorar la educación o en hacer las cosas que hay que hacer para que las cosas funcionen bien, ¿no? ¿A usted le gustaría que ya se pidió la renuncia de Acuña? ¿Le gustaría que no siga? A ver, mire, yo no soy de las que viven pidiendo renuncia, no es mi... Yo creo que más allá del nombre, lo que tiene que haber es una persona que tenga pasión por el trabajo y por defender la escuela. Y creo que es lo mejor para la educación, que haya gente que le importe en los ministerios, haya gente que conozca las escuelas y que le importe lo que pasa en las escuelas. Me parece que es fundamental. Creo que en ese sentido son cuestiones que deberían ser más allá de la línea política, porque usted puede pensar una cosa u otra, siendo de un partido o de otro, pero tiene que haber algunos presupuestos generales que todos los argentinos coincidamos, que es en la importancia que la educación, la salud y lo público tienen en el mejoramiento de la sociedad. Entonces tiene que haber gente que esté realmente comprometida en ese sentido.
La, la última, Andrés, que quiero que preguntes vos también, porque le agradezco a Sonia que justo estaba por entrar a un Zoom, y le robamos más minutos. Andrés, la consulta que tengas para Sonia. Hola Sonia, bueno, soy Andrés. Yo mira, soy hijo de una maestra, o sea que bueno, por ahí he visto la actividad de los maestros un poco apasionado, ¿no? Pero, ¿qué le pasa a ustedes cuando sienten que los conducen o debieran conducirlos, los ponen, y no es la primera vez que lo hace ahora la ministra Acuña, otras veces lo han hecho otros funcionarios de mayor rango inclusive, pero los ponen en un rol bastante despreciable, ¿no? Y si yo tengo el recuerdo que tengo es que el rol de los docentes, y hice toda mi vida en la escuela, en la educación pública, era de primer nivel y es de primer nivel. Bueno, ¿qué pasa con esa valoración social? ¿Cómo lo asocia usted a nivel internacional, por ejemplo, ya un poco de acuerdo a sus conocimientos? Mira, yo primero también comparto tu experiencia de vida, pues yo también soy hija de una maestra, directora, maestra rural, soy hermana de maestras, soy sobrina de maestras, o sea que me crié solo con maestras. Mi vida transcurrió siempre alrededor de las escuelas, ¿no? Lo primero que tengo que decir es que la educación en muchos periodos de la historia ha sido castigada por los gobiernos. O sea, hubo pocos gobiernos que valoraron y pusieron financiamiento educativo. Uno podría trazar algunos periodos de la historia, pero después hubo periodos donde también estos problemas estuvieron. O sea que mi infancia y mi adolescencia transcurrió en eso también, en esos distintos periodos, ¿no? Periodos mejores y periodos peores, pero siempre hubo un ataque a la escuela pública. Lo que se ha acentuado en los últimos tiempos, para mí, que tiene que ver más con la cuestión de la visión del neoliberalismo en el mundo y su fuerte influencia en Argentina y en América Latina, es el tema de que se han querido imponer políticas neoliberales en educación, que las vimos en la década del 90, la vimos en los 4 años de Macri, y eso generó siempre mucha resistencia de los docentes, no solo en Argentina, sino en toda América Latina. Como el sector docente no es un sector dócil, siempre ha habido necesidad o intentos de domesticar y de castigar al sector docente. Por eso me parece que muchas de las cuestiones que están sucediendo con respecto a estos temas tienen que ver con eso, con una visión del neoliberalismo en educación que ha hecho que se castigue o se intente castigar a los docentes como una forma de aumentar lo que es la mercantilización y privatización de la educación. Yo creo que eso es lo que está sucediendo, esto es lo que sucede en el mundo, no sucede solo acá. Con las deficiencias, con la falta de presupuesto, el compromiso de los docentes argentinos tiene una larga tradición académica y pedagógica, que es muy importante, y que en el mundo, si nosotros tuviéramos las condiciones, porque muchos hablan de la educación en Finlandia, ¿no? O de la educación en los Países Bajos. Bueno, para el que conoce esos lugares, si ustedes nos dan el sueldo, yo lo digo siempre, el sueldo de Finlandia, las condiciones de trabajo de Suecia o de Noruega, seguramente nosotros haríamos 10 veces lo que estamos haciendo, o sería mucho mejor, porque usted está hablando de escuelas con edificios hermosísimos, de jornada completa, de los chicos que comen en el comedor, que a la tarde tienen danza, teatro, música, tienen deportes optativos, tienen espacios que a uno le da placer estar,
el docente gana bien, está jerarquizado, es una profesión que está jerarquizada socialmente y está muy bien pagada. Y no tiene que estar en 3 escuelas yendo de un lado al otro, por ahí. No, por supuesto, no existe, digamos, cuanto mucho un docente puede llegar a trabajar, normalmente trabaja en una, pero puede llegar a trabajar en 2. No va a encontrar un docente que trabaje en 7 escuelas como acá. No va a encontrar un docente que trabaje, que tenga que corregir a fin de mes 700 exámenes. Eso no existe en ningún lugar del mundo desarrollado. Entonces, lo que ellos quieren es que nosotros tengamos una educación como la de Finlandia, pero pagar salarios como la de África. Entonces, eso me parece que también es una cosa que digamos, los neoliberales se tienen que poner de acuerdo, porque las dos cosas no funcionan. O sea, ¿se entiende? O sea, nosotros seríamos felices. Usted imagínese, yo he visitado escuelas en Bruselas, en Bélgica, en Finlandia, en Francia. Claro, si usted me da una escuela, aún en las peores periferias, o en las periferias de nuestras ciudades, con las peores condiciones sociales, usted tiene un edificio escolar agradable, usted tiene un espacio para el teatro, para la música, para la danza, para el canto, usted tiene disciplinas que los chicos están trabajando en grupo, con biblioteca, con todos los cargos de docentes. Tiene un docente que tiene a lo mejor una jornada de trabajo, pero tiene tiempo institucional para corregir, tiempo institucional para atender a los papás y tiempo institucional para trabajar con sus colegas, que no es un tema menor. Nosotros todo eso lo hacemos fuera del horario escolar, con lo cual a nosotros nos pagan la mitad de lo que hacemos, y eso lo sabe cualquier docente. En estos países de los que yo estoy hablando no es así. La jornada escolar contempla todo, y cuando el docente se va a la casa como se va un empleado de comercio. Terminó la jornada y no sigue trabajando en la casa. Usted se va, su mamá se fue de su casa, mi mamá se fue de mi casa, y yo corrigiendo pruebas. Y eran las 10 de la noche y ella tenía que cocinar y estaba corrigiendo pruebas. Y ahora, eso no pasa en los países que los neoliberales dicen admirar. Bueno, se tienen que poner de acuerdo, porque si quieren esa educación tenemos que crear las condiciones. Yo sí quiero esa educación. Hay que crear las condiciones materiales para que eso suceda. Hablamos de que Argentina tiene todo para hacerlo, porque Argentina tiene profesionales en todas las áreas de excelencia. ¿O usted cree que es casualidad que tengamos 5 premios Nobel, que muchísimos de los científicos de Argentina se destacan en el mundo? ¿Dónde estudiaron? ¿En qué escuela? Bueno, hoy estábamos hablando, yo soy de La Plata, Favaloro salió, ¿no?, de un barrio de La Plata, el Mondongo, y estudió en la escuela pública, ¿no? Y la Favaloro. Y Cortázar, y cada uno de los premios Nobel, y la mayoría de los científicos más destacados de la Argentina, y los médicos que han recibido premios en la Argentina, y los escritores más famosos de la Argentina, y los deportistas más famosos de la Argentina. A ver, en ese sentido, la educación en Argentina tiene una historia que, por su larga tradición, por la magnitud que tuvo, por la historia de la educación pública en la Argentina, por lo que significó, por lo masiva que fue desde hace mucho tiempo, por las políticas públicas que hubo en gobiernos populares donde se invirtió en educación. Ahora, si hubiera una inversión sostenida, que nosotros venimos de 4 años de perder inversión en educación, y en Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 12, se pasó del 33% del presupuesto en educación al 20 y pico. O sea, estamos en una baja de casi el 12 puntos porcentuales de inversión educativa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, realmente, cuando uno escucha a los funcionarios, dice, ¿qué están hablando?
Sonia, gracias por estos minutos para de igual a igual aquí en Sónica Más. Y la verdad, mejor, ¿sabe cómo podría cerrar la nota de la mejor manera? Es una maestra. La verdad, nos dio una clase. Muchísimas gracias. No, a ustedes, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, luego. Sonia. Ahí estaba Sonia Aleso, secretaria general de CETERA, charlando con nosotros. Bebida Emi, el operador, porque